Gálatas capítulo 3. Hemos llegado hoy a ese capítulo, llegamos hoy a este capítulo, queridos hermanos, y damos gracias a Dios por este tiempo que hemos estado en esta maravillosa y fascinante carta, enérgica y bastante confrontativa esta carta, y que nos ayuda como iglesia a poder comprender que nuestra salvación no depende de nosotros, sino de la gracia de Dios que se derramó en Cristo Jesús. Leemos los versículos 1 al 6. Vamos a leer Gálatas 3 del 1 al 6. Vamos a estar leyendo. Dice la santa palabra de nuestro Dios: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar en la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano? Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Acompáñenme a orar un momento. Gracias, Señor, te damos esta noche, Padre, por este tiempo que nos concedes de poder estar en tu palabra, de estudiarla, de poder atesorarla y de poder introducirnos a ella, Dios. Y que tu pueblo esta noche se ha reunido para ello, Padre, para escucharte. Bendito Señor, por favor habla, nos bendice, nos edifica, nos confronta, nos exhorta, nos anímanos, danos a entender tu palabra y ayúdanos a atesorarla, ayúdanos a ponerla en práctica. Dios, que los principios, preceptos y todo lo que aprendamos esta noche podamos salir de este lugar con ese conocimiento, pero para ir allá afuera y ponerlo en práctica. Señor, te ruego, por favor, hagas que nuestros corazones estén dispuestos a aprender, sean perceptibles a tu palabra, y que esta preciosa noche todos seamos guiados a adorarte a ti por la gracia y la misericordia que has tenido a través de Jesucristo y salvarnos de nuestros pecados y del infierno y la condenación. Háblanos, por favor, Señor, bendícenos y que este texto sea de gran bendición para nosotros. Sírvete del predicador, úsalo para tu gloria. Dios, por favor, habla a través de él y que él pueda, oh Dios amado, dar gloria a tu nombre y tú te sirvas de su debilidad, Señor, y de lo que a él le falta seas tú dándole, Padre, esta noche, para que tu nombre sea glorificado y exaltado y tu pueblo sea instruido y guiado a ti, oh Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Alimenta a tus corderos esta noche. Amén. Pueden tomar sus asientos. Gracias, queridos hermanos, por ese respeto que siempre le tenemos a la palabra de Dios. Gracias. Eso es bueno, que siempre recordemos que la palabra de Dios es sagrada, es santa, es perfecta, es invaluable en la palabra del Señor. Bien, como hemos de saber, o como sabemos cada uno de nosotros, hace algunos meses empezamos esta carta escrita por el apóstol Pablo, muy temprana, si puedo decirlo, donde el apóstol Pablo estaba muy preocupado por el alejamiento que los gálatas, a quienes se les había predicado el evangelio de la fe, así como también a nosotros, quienes hemos recibido la gracia de Dios a través de la fe y creído en el sacrificio de Cristo, ellos estaban desviando, y Pablo estaba muy preocupado por eso, y es por eso que él escribe tan tajantemente en esta carta, hablando con relación a la salvación por la fe sola. Y si nosotros recordamos, en el tiempo de la Reforma fue lo que ocupó también a los reformadores, el anhelo, el deseo por volver a esos principios, a esa fe que salva, a eso que trae, queridos hermanos, la bendición a la iglesia, de poder saber que somos salvos no por nuestra propia cuenta, sino por la gracia de Dios. Por la fe solamente somos justificados. Y eso es importante que también nosotros lo atesoremos en el día de hoy.
Y este es el argumento que Pablo nos presentó en los versículos 16 al 21 del capítulo anterior, donde él estuvo hablándonos con relación a cómo es que nosotros llegamos a ser salvos. Él tuvo que volver a explicar la salvación a los Gálatas, pero esto lo hizo en una ocasión cuando él trató este asunto y confrontó a Pedro en Antioquía, porque ustedes recordarán en manera de contexto, la semana pasada estuvimos viendo cómo es que este hombre, hermanos, puso en tela de juicio esa enseñanza de la salvación solo por la fe. Y él estuvo comiendo y estuvo compartiendo y viviendo con los gentiles y estaba con ellos y los aceptaba como tales. Pero viniendo una comitiva de Santiago de la iglesia de Jerusalén, él se retraía y se apartaba de los hermanos gentiles, porque estos que venían de allá podrían traer esa idea de que estos hermanos gentiles debían circuncidarse, que era la idea de los judaizantes, es decir, Jesucristo más la ley de Moisés, era lo que ellos querían añadirle. Pero Pablo fue tan tajante y contundente al decir: en ninguna manera, en ningún modo, no podemos volver a esclavizarnos, no podemos volver a las obras de la ley y creer que por guardar esa ley nosotros vamos a ser salvos. Pablo le expresa a Pedro y a los que estaban allí, judíos y también sin duda gentiles que estaban allí escuchando. Pablo les dice en el versículo 15 del capítulo 2: nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. En otras palabras, nosotros hemos observado la ley, nacimos bajo la ley y observamos la ley, y en algo nosotros podemos comprender de Pablo. Era un hombre celoso de la ley, celoso, era un hombre que sabía perfectamente lo que estaba diciendo. Sin embargo, él dice: la ley me mató, la ley me mató a mí. La ley, hermanos, mata. Si no cumplimos la ley, somos nosotros culpables. Con solo nosotros quebrantar uno solo de los preceptos transcritos en la ley, nos hacemos transgresores de toda la ley y por lo tanto somos hallados culpables delante de Dios. Por la ley, dice Pablo, nadie será justificado. ¿Por qué? Entendemos esto, dice Pablo, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Esa es la salvación. Eso es lo que está tratando Pablo aquí. Hermanos, esto es lo que ha tratado la iglesia durante siglos. Entendemos a la luz de esto, hermanos, de este principio de la salvación por la fe sola y de esta doctrina fundamental y necesaria, porque si nosotros le añadimos, hermanos, a la fe un ápice tan solo, entonces el evangelio deja de ser el evangelio que debe ser y se contamina, se distorsiona y se pervierte y es otro camino diferente al que el Señor Jesucristo nos ha dejado. Y Pablo por esa razón escribe esta carta al ver la desviación de estos hermanos que se estaban desviando, más bien los estaban desviando, pero ellos fueron muy susceptibles a ese error. Ellos cayeron, ellos consintieron y aceptaron, avalaron que ellos no estaban en el evangelio correcto. En otras palabras, ellos no creían que fuesen salvos porque los judaizantes vinieron y los perturbaron y les dijeron: si no os circuncidáis, no podéis ser salvos. Y eso es lo que Pablo está preocupándole en su corazón como un hombre de Dios y como un siervo de Dios y como un pastor que le preocupa el bienestar de su pueblo. Entonces él escribe esta carta de una manera rápida, contundente, tajante, contenida, llena de contenido doctrinal, pero también de vida práctica. Hermanos, es increíble la forma como Pablo redactó esta carta y cómo el Espíritu Santo ha preservado esto. Donde no hay lugar, hermanos, en esta salvación para las obras. Si solo somos salvos por la fe, no hay lugar para las obras de la ley. Debemos comprender que el legalismo es un obstáculo para la libertad cristiana. Debemos entender eso. Y hoy, hermanos, continuando con nuestra serie en esta carta a los Gálatas, observaremos la reprensión que Pablo da a los Gálatas por haberse olvidado de manera a propósito, ellos se habían olvidado que fueron salvos por la fe sola y que su perseverancia en el reino de los cielos no dependía de las obras de la ley que ellos pudieran realizar, sino de la fe en la obra que Cristo había hecho ya en la cruz del Calvario. Y este texto que nosotros leímos, hermanos, nos presenta esa exhortación, ese llamado de atención que Pablo les hace. En el capítulo 1, versículo 6, Pablo les dice: estoy sorprendido.
Estoy maravillado, Gálatas, que tan pronto ustedes se han alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio distinto, diferente. No que haya otro, explica él, sino que hay algunos que los están perturbando y pervirtiendo y están llevándolos por otro camino, que el cual es incorrecto, buscando agradar a Dios en sus propias fuerzas, pensando que al guardar ustedes la ley, circuncidarse y guardar una vida rigurosa, observando la ley y observando todas las cosas que eso implica, ustedes se están volviendo esclavos, porque nadie puede cumplir la ley a cabalidad, nadie puede hacerlo, nadie puede justificarse a través de las obras de la ley. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Y ahora Pablo está refiriendo esta exhortación y este llamado de atención a estos hermanos, que ya les he explicado todo lo que él ha hecho para poder guardar ese principio tan importante, esa doctrina tan valiosa y fundamental como lo es la fe, la salvación por la fe sola. Y eso es lo que le está preocupando a él y es lo que él sigue tratando en estos versículos en adelante. Y vamos a comenzar en esta sección, que es la tercera sección de esta carta. Vamos a comenzar que aquí Pablo está tratando doctrinalmente esta salvación que nosotros tenemos. Y él habla de la exposición de la justificación por la fe sola. Y es lo que comenzamos a ver la semana pasada. Y dejamos esos textos para poder nosotros hoy observar, es decir, los estudiamos más bien la semana pasada, porque, hermanos, esta era la exhortación y confrontación que Pablo hizo a Pedro. Por eso no los incluimos aquí, pero el pensamiento, el hilo de pensamiento es el mismo. Por eso el texto ahora, después de haberles dicho todo esto, Pablo les hace este llamado de atención. Y si ustedes con cuidado observan allí en el texto, él hace una exclamación tan fuerte que sin duda después de haberles explicado todo esto habría dicho: Gálatas, oh Gálatas, si pudiera les daría un par de nalgadas para que entiendan, pero no puedo. Sin duda Pablo se sentía tan abrumado por esto. Sin duda Pablo se sentía tan en zozobra por no estar con ellos ahora mismo y sentir ese deseo de poder exhortarlos cara a cara. Sin duda Pablo quería hacer eso, como hizo con Pedro en esa ocasión. Pero Pablo se abstiene de poder referir alguna palabra más allá de lo que él estaba haciendo aquí. Él está muy enojado, hermano. Pablo está muy molesto con estos hermanos y no era de extrañar, hermano. Se les había predicado un evangelio el cual ellos habían recibido con todo el corazón y habían abierto su mente y su corazón al evangelio. Pero pareciera que su corazón estaba fuerte, pero que su mente estaba flaca. Y por lo tanto ellos habían ido tras estas ideas judaicas de la salvación por las obras. Pablo se presentó como un apóstol de Jesucristo, dejó en claro que solo hay un evangelio. Pablo defendió su ministerio y Pablo nuevamente explica la salvación que nosotros tenemos. Y bien, con eso nosotros vamos a entrar en este texto. Y es que lo primero que vamos a ver es que creer que nosotros podemos salvarnos a nosotros mismos es una insensatez, hermanos. Eso es lo primero que vamos a comenzar a ver en los versículos 1 y 2 de este capítulo 3. Creer que podemos salvarnos a nosotros mismos es una insensatez y es importante observar esto. Que nadie, hermanos, nadie nos debe desviar a confiar en nosotros mismos para salvación. Nadie nos debe desviar de ese principio de saber y entender y comprender que somos salvos por la obra única de Jesucristo hecho en la cruz. Pero a estos hermanos de Galacia se les olvidó. Por eso Pablo dice: oh Gálatas insensatos. Y esta exhortación solemne que Pablo hace no es simplemente, hermanos, una exhortación cualquiera. Pablo se está refiriendo directamente a ellos y ahora no les llama hermanos, ahora les llama: oh Gálatas insensatos. Y esa palabra insensatos, hermanos, tiene la idea de que ellos sabían pensar, pero que se dejaron engañar. Tenían su mente clara al principio, pero fue tan fácil desviarlos, fue tan fácil
hacerlos creer otra cosa. Ellos creyeron en la salvación por la fe sola. Ellos creyeron en el sacrificio de Cristo, que es lo que Pablo les dice. Se les presentó a Cristo tan claro a ustedes. Se les habló que la obra de Cristo fue hecha en la cruz para salvarlos a ustedes y que no necesitan obra alguna para ser salvos, sino que la única obra que cuenta delante de Dios es la obra de Jesucristo. Pero ¿cómo es posible que ustedes han dejado de vista o han perdido de vista más bien eso? Y por eso Pablo les llama insensatos, y esta es una exhortación dura. Y estas palabras tan duras que Pablo refiere a ellos es que les dicen, no es posible que sean tan tontos. Es lo que Pablo les está diciendo. ¿Cómo es posible, Gálatas? Y Pablo los exhorta de esta manera porque ellos tenían una mente muy fácil de desviar, muy susceptible al error. Ellos fueron fáciles de torcerse, hermanos. Habían caminado recto, pero de repente vino alguien y les comenzó a decir, no, tienen que circuncidarse, no, tienen que guardar la ley, tienen que guardar el sábado, tienen que dejar de comer cerdo, tienen que dejar de estas cosas de lado, tienen que comenzar a observar los días, las fiestas, y tienen que comenzar ustedes a poder lavarse con regularidad. Las mujeres tienen que ir viendo esto y esto otro, y así. Entonces ellos dicen, ¿en serio esto es necesario para ser salvo? Sí, es necesario, dijeron los judaizantes. Entonces los hermanos de Galacia comenzaron a desviarse, comenzaron a ir tras ese evangelio por obras. El pensar que nosotros, queridos hermanos, como estos hermanos, podríamos nosotros ganarnos nuestra salvación, o que de alguna manera podríamos pensar que merecemos ser salvos, es una total insensatez pensar eso. He escuchado a muchas personas que dicen que de alguna manera ellos han vivido en la iglesia y por eso quizás que el Dios vio que ellos amaban la iglesia, amaban al Señor y que gustaban del evangelio y que han vivido en el cristianismo y que de alguna manera ellos han estado ahí, han crecido ahí y ellos sienten que Dios los ha amado por eso y por eso los ha salvado. Es incorrecto, mis hermanos. Ninguna persona merece el amor de Dios o la misericordia de Dios, ni ustedes, ni yo, ni los de Galacia. Nadie lo merece, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni ningún otro de los apóstoles merecía la gracia que se derramó en la cruz de Calvario para salvarnos. Por eso Pablo les dice, oh Gálatas, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible, Gálatas? Yo les expliqué claramente cómo es que Jesucristo nos ha salvado y que si confiamos en su obra serán salvos. Por favor, díganme qué pasó. No los comprendo, no los entiendo, ni siquiera puedo dar palabras a lo que ustedes están haciendo. Oh, cuán torpes son, dice Pablo. Insensatez es nosotros creer que somos salvos por nuestra cuenta. No es que ellos estaban viviendo en placeres de la vida mundana, hermanos, pero era muy peligroso lo que estaba sucediendo. No es que ellos vivían en fornicaciones, orgías y otro tipo de pecados mundanos, sino que pareciera que habían olvidado a propósito los principios que se les habían enseñado con claridad. Ellos, hermanos, no es que los obligaron, ellos consintieron. Por eso Pablo les llama así, insensatos. Ellos consintieron en creer y aceptar ese otro evangelio, que no hay otro, dice Pablo. Pero ustedes consienten esto, de en que los obliguen a guardar la ley, a lavarse y a hacerse un montón de cosas para tratar de ser salvos. Como en el siglo XVI, toda la gente vivía con esa perspectiva de que la fe era necesaria, y eso es lo que enseña la Iglesia Católica Romana, que la fe es necesaria. Es decir, ellos hablan de que somos salvos por la fe, pero no por la fe sola. Necesitamos también añadirle a la fe las obras, porque si no, no podríamos ser salvos. Eso es lo que dice la Iglesia Católica Romana. Entonces, esa es la diferencia entre ellos y nosotros, los protestantes, como nos llaman. Porque nosotros creemos que la salvación es solo por la fe y las obras son evidencia de la fe. Eso es lo que nos hace diferentes. Y Pablo les pregunta tajantemente, y vean cómo hace esta pregunta tan tajante Pablo. ¿Quién? Vean esto. ¿Quién nos fascinó? ¿Quién se atrevió? Es lo que Pablo les dice. ¿Quién pudo pensar
para poder a ustedes desviarlos. Vean, leamos lo textual. Esta pregunta: ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Oh, Gálatas, ¿quién fue? Pablo sabía quién era. Pablo no estaba ignorando quién había engañado a estos hermanos o los había llevado a claudicar y pensar de que ellos podían salvarse por sí mismos, por sus méritos. El pensar, hermanos, que nosotros podemos añadirle a nuestra salvación algo, eso es añadirle a la obra de Cristo. Y en otras palabras, lo que él mismo ha dicho, que si nosotros pudiéramos ser salvos por guardar la ley, entonces fue en vano la venida de Cristo. Y eso es lo que nosotros decimos cuando intentamos ganar, por así decirlo, nuestra salvación. Por eso Pablo les dice: ¿quién os fascinó? Y esa palabra fascinar tiene la idea o la connotación en el original de a alguien hechizado, como cuando se hechizaba a una víbora y se miraba fijamente, habían encantadores de esos animales. Entonces Pablo les está diciendo, no literalmente, no que ellos estaban bajo un hechizo, porque entendemos que ellos sí pensaban. El problema es que ellos se desviaron de ese pensamiento y fueron fáciles de engañar. Y Pablo lo que les está diciendo: ¿quién los ha hechizado? Es que ustedes parecen que están embrujados. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Es que ustedes pareciera que les han hecho algún conjuro para que estén ahora siguiendo un evangelio distinto al que se les ha enseñado, al que ustedes han creído. Es por eso que Pablo no lo puede creer, hermanos. ¿Cómo es que tan fácil ellos se desviaron? Si poco tiempo hacía que Pablo estaba ahí, vinieron estos judaizantes y les pasó lo mismo que a Pedro. Y vean, le pasó a Pedro y le pasó a estos hermanos. ¿Acaso no nos puede pasar a nosotros también? Por eso Pablo pregunta: díganme, por favor, díganme, Gálatas, ¿quién los ha hechizado a ustedes? Y hay una razón por esto. Dice el texto: para no obedecer a la verdad. El hechizo era tal que ellos ahora estaban creyendo una mentira. No estaban obedeciendo a la verdad, sino que estaban desobedeciendo, porque ahora estaban creyendo otra cosa, la cual no se les había enseñado, la cual no era necesario observar para ser salvos. Pablo es muy claro en eso. Ellos estaban obedeciendo otra cosa. En otras palabras, si obedecemos a una persona, desobedeceremos a la otra. En este caso, ellos estaban obedeciendo a los judaizantes y querían ganarse su salvación o pretender ganar su salvación a través de las obras de la ley, olvidando que la salvación es solo por la fe, que es el argumento presentado anteriormente y que es lo que ahora va a pasar a ejemplificar en la vida de Abraham, o a darnos como ejemplo ese hombre de fe, quien, como dice el texto, él creyó a Dios y le fue contado por justicia. No fue la obra de la circuncisión la que salvó a Abraham o le dio la promesa, sino que Dios decidió darle esa promesa sin eso que ellos llamaban circuncisión. Que claro, posterior a la promesa se dio eso como una evidencia del pacto que Dios había hecho con Abraham. Pero Pablo los confronta. Vean lo que dice: a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién los ha hechizado, Gálatas, para que no obedezcan a la verdad? ¿Cuál verdad? ¿Cuál es la verdad que ellos habían perdido de vista y por la cual ellos habían sido salvos al principio? ¿Cuál era esa verdad? Y es lo que Pablo expresa aquí. Y él dice que Cristo murió por ustedes, que Cristo dio su vida por nosotros en la cruz. Él puso su vida por nosotros, dice Pablo. ¿Cómo es posible que ahora ustedes están pisoteando ese sacrificio e ignorando ese sacrificio y haciendo ver que lo que Cristo hizo es en vano? ¿Cómo es que ustedes se desviaron tan pronto a creer un falso evangelio, el cual les hace pensar que ustedes pueden salvarse a sí mismos? No lo entiendo. Oh, Gálatas, dice Pablo.
Y eso es lo que hace. Pablo los confronta directamente. No puedo entender este razonamiento tan torpe el que ustedes tienen. Pareciera que no están razonando en lo que se les ha enseñado, dice Pablo. Cristo es el sacrificio perfecto por nuestros pecados, dice Pablo. Y se les ha presentado tan claro que esto tiene la idea como que Pablo iba por toda la ciudad pegando carteles y todo, para donde veía a la gente era Cristo, Cristo, Cristo en todas partes. Cristo crucificado aquí, Cristo crucificado allá, y en la predicación Cristo crucificado, en las pláticas Cristo crucificado, y donde quiera que iban los Gálatas Cristo crucificado. En otras palabras, lo que Pablo les está diciendo, si es que tan claro se les presentó el evangelio a ustedes, de tal manera que les hicimos ver como si ustedes mismos hubieran estado en el momento en que Jesucristo murió por ustedes para salvarlos. Porque entiendan, Gálatas, por las obras de la ley, ningún hombre será justificado. Porque Dios es el que justifica al impío, hermanos. Dios es el que justifica a los pecadores. Y esa palabra justificar significa, o era usada en las cortes o en la ley, hermanos, para poder decir a alguien que estaba absuelto de culpa, no que no tenía culpa, sino que era absuelto de la culpa, era culpable, pero se habían pasado por alto los delitos cometidos. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros, hermanos. Somos culpables y la ley nos hace ver tan culpables y merecedores del infierno, pero es aquí donde entra la gracia de Dios, que a través de la obra de Jesucristo hecha en la cruz, su justicia es imputada a nosotros, y gracias a esa imputación Dios nos ve sin pecado a nosotros, porque Él no solamente, queridos hermanos, nos absuelve de la culpa, sino que también borra para siempre los antecedentes de pecado que teníamos, para siempre. Y esto es lo que Pablo les presentó a los Gálatas. Y si ustedes leyeron al principio, con la hermana Sonia leyó Romanos capítulo 4, es algo que Pablo continuó haciendo durante todo su ministerio. Él no solo lo estuvo haciendo desde el principio, sino que él lo continuó haciendo y defendiendo la salvación por la fe sola. Es por eso que no concebimos la idea de que una iglesia o una entidad o una denominación o una religión, llámese como se llame, reduzca el evangelio a las personas de tal manera que piensen que pueden ganar un lugar en el cielo por su propia cuenta. Ese fue el alboroto de la reforma, hermanos, porque la iglesia pensaba y hacía pensar a la gente que ellos podían ganar su salvación y que debían luchar por ello. Ahora, la Biblia no es que no nos llame, hermanos, a poder cuidar nuestra salvación, por así decirlo, con temor y temblor. Sí, debemos hacerlo y debemos luchar por agradar a nuestro Dios, pero no porque, hermanos, nosotros vamos buscando agradarlo para ser salvos, sino porque ya fuimos salvos, hermanos. Y esa es la confrontación que Pablo les hace aquí a ustedes, Gálatas, ante cuyos ojos, si es posible, yo se los hubiera metido en los ojos. Y así es lo que Pablo está diciendo. Si es que yo, si hubiera podido, se los hubiera metido en los ojos, en la comida, donde quiera. Jesucristo fue presentado a ustedes como crucificado. Y esa es la obra que nosotros debemos observar, hermanos. Ese sacrificio de Cristo. Estamos para la próxima semana, la Semana Mayor, como solemos llamarle en el cristianismo, el tiempo donde nosotros recordamos ese Vía Crucis, el sacrificio de Cristo, queridos hermanos, no simplemente como una mera idea cognitiva, religiosa, de pensar de lo que Cristo hizo y que este es un tiempo para pensar y poder recordar los sacrificios de Cristo. Sí, eso es lo que tenemos que hacer, pero no debemos simplemente pensarlo, sino aferrarnos a ese sacrificio, aferrarnos a esa salvación que el Señor nos compró en esa cruz. Y esa es la confrontación que hace Pablo aquí, después de haberles expuesto de manera sorprendente y magistral, hermanos, esta cátedra de exposición de la salvación por la fe solamente. Es por eso que, hermanos, creer que nosotros podemos
salvarnos a nosotros mismos es una locura, es una insensatez. ¿Por qué? Nosotros, hermanos, no podemos hacerlo. Usted no se puede salvar a usted mismo. Usted no puede salvar al que tiene al lado, ni al que tiene atrás, ni a su mamá, ni a su abuelita. No puede salvar a nadie. Y yo no puedo salvar a nadie, ni siquiera a mí mismo, queridos hermanos. No me puedo salvar a mí mismo. Y eso es lo que Pablo les está diciendo a estos hermanos. ¿Cómo es que ustedes pretenden salvarse a sí mismos o creer que pueden salvarse a sí mismos? Y si así fuera, entonces, ¿qué Cristo vino a hacer? Y a manera de aplicación de esto, hermanos, nosotros no debemos dejarnos fascinar por los hombres que distorsionan la verdad del evangelio. Porque si bien es cierto, hay un legalismo entre la iglesia del Señor, hay hermanos que aún no son de la religión como nosotros llamamos a los católicos romanos o de otras sectas que hay por allí, sino creyentes de verdad, pero que ellos están en las iglesias y van pretendiendo ganarse su salvación y su aceptación delante de Dios, viviendo vidas rigurosas que ellos mismos saben no pueden cumplir, así como lo hacían los religiosos del tiempo del Señor Jesucristo y estos judaizantes tratando de agradar a Dios en sus propias fuerzas. Es imposible. No podemos agradar a Dios en nuestras propias fuerzas. Es por eso, hermanos, que no debemos dejarnos fascinar por esos hombres que hablan bonito y que distorsionan la verdad del evangelio, como los del legalismo y otros que se van al extremo del liberalismo. Hay dos extremos en esto, hermanos. El legalismo que obliga a la gente a hacer un montón de cosas que ni siquiera la palabra de Dios expresa, sino preceptos y conceptos de hombres, y que obligan a la gente a vivir de manera que ni ellos están viviendo. Y está el otro extremo, el liberalismo, aquellos que piensan que como ya Jesucristo lo hizo todo, no tenemos que hacer nada. Hermanos, el Señor nos llama a santidad, a santificación, a guardarnos para Él, a apartarnos del mal, a acercarnos más a Él y a depender de Él. Pero hermanos, ni siquiera eso depende de nosotros. Es por eso que ni el legalismo ni el liberalismo son parte del cristianismo. Es lo que Jesucristo estableció. Tanto la salvación es por fe, pero esa fe no está muerta. Esa fe produce obras, que es lo que Santiago dice. Y alguien que es salvo entiende que ahora vive para Dios, como lo que Pablo dice. Yo vivía para la ley, sin embargo la ley me mató, y por medio de esa muerte ahora yo vivo para Dios, porque el vivir para Dios me resulta a mí mucho mejor. Nosotros tenemos un amo ahora, hermanos, porque alguien puede pensar, bueno, ahora que somos libres en Cristo, ¿podemos vivir como queramos? No, no es lo que dice la palabra de Dios. Porque de manera que alguno esté en Cristo, dice la Escritura, somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas en el Señor. Hermanos, solo la obra de Cristo hecha en la cruz cuenta ante Dios para salvarnos. Así de simple, así de sencillo. El Espíritu Santo, hermanos, es un don de Dios. Es lo que sigue diciendo Pablo en el versículo 2. Esto solo quiero saber, Gálatas. Por favor, contéstenme con sinceridad, podría decir Pablo. Esto quiero saber de ustedes. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Por supuesto, es una pregunta retórica la que Pablo está elaborando aquí. La pregunta de Pablo con relación al recibimiento del don del Espíritu Santo, pregunta él, ¿esto ustedes lo merecían? ¿Lo recibieron porque ustedes eran buenos? Dice Pablo. ¿O es que Dios en su gracia y en su bondad y conforme a su voluntad les ha dado el don del Espíritu? Esta pregunta quiero que me respondan, oh Gálatas. Y como afirma mi punto en esta noche, hermanos, es que el Espíritu Santo es un don, escuchen, de Dios. En otras palabras, un regalo de Dios. El Espíritu Santo no se gana, hermanos. Ninguna persona, ni los Gálatas, ninguno de los creyentes, ellos estuvieron en el Pentecostés. Pedro estuvo en el Pentecostés, pero ni por ser quien era, él era, merecía el don del Espíritu.
porque antes él había negado al Señor y se había desviado del que lo llamó por su gracia. Y ahora Pablo expone que él también lo hizo ante los de Antioquía cuando vinieron la comitiva de Santiago, de la iglesia de Jerusalén. Volvió a retraerse, volvió él a avergonzarse, esta vez del evangelio de Jesucristo. Y él recibió el Espíritu Santo. Y por eso Pablo, quiero saber una cosa de ustedes, Gálatas. ¿Recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Vino a ustedes el Espíritu Santo porque ustedes lo merecían o porque Dios quiso dárselos? Dice Pablo. Contesten. La respuesta es simple. No. Lo recibimos por gracia, dicen. Y eso es lo que debemos entender nosotros. El Espíritu Santo vino a nosotros no porque nosotros lo merecíamos o porque Dios vio bondad en nosotros o porque Dios vio que nosotros íbamos a obedecer a su llamado. No, es porque Él quiso darnos de su Espíritu a nosotros, hermanos. Y no debemos pensar que para ser bautizados con el Espíritu Santo depende de nosotros, de cuánto oremos, de cuánto ayunemos, de cuánto nos congreguemos. Y claro, por supuesto, estas cosas son importantes. Orar, congregarse, leer la palabra de Dios, son disciplinas que debemos hacer. Es parte de nuestra vida, pero no debemos creer que eso hará que el Espíritu Santo nos bautice, porque eso no es lo que la Biblia dice. Por supuesto, hermanos, que creemos en el bautismo del Espíritu. Pero esto, hermanos, lo recibimos en el momento en que creemos. No es que nosotros pasamos ahí, Señor, bautízame, bautízame, bautízame. Sino que es lo que ocurre al momento de creer. Efesios 1:13, más adelante lo dicen claramente. Efesios 1:13, Pablo, escribiendo esta carta a los Efesios, en el versículo 13, les dice esto: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuándo? Cuando creyeron. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y dice él que es las arras. Esa palabra es garantía, que garantiza nuestra salvación. Esta herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando creímos, no depende de nosotros. El Espíritu Santo lo recibimos desde que creímos. Por fe. Por fe. Y esto es lo que nos lleva a lo siguiente. Pretender que la madurez espiritual se logra con las obras de la carne, esto es contrario a la gracia. Vuelvo a repetir este punto. Pretender que la madurez espiritual se logra con las obras de la carne es contrario a la gracia. La salvación no se obtiene por mérito alguno nuestro, dice Pablo. Somos salvos por fe y creer en Jesucristo y en su obra. Asimismo, dice Pablo, nuestra madurez espiritual y nuestro crecimiento dependen de Dios. Dependen de Él. Nuestra perseverancia, hermanos. Hay esa doctrina que enseña que nosotros perseveramos y que los que perseveran son salvos, pero hay un poco de contradicción en eso, porque eso nos hace a nosotros como, por así decirlo, como que nosotros estamos luchando por agradar a Dios y salvarnos y llegar hasta el final. Es mejor decir preservándonos, o que Dios nos está preservando a nosotros. Una cosa es perseverar y otra es preservar. Dios nos ha preservado a nosotros. Y al que Dios preserva es porque Él lo eligió desde el principio. Y hablando de la preservación, hermanos, Dios está preservando a su iglesia y ha preservado a todos los creyentes a lo largo de la historia. No ha dependido de ellos.
o de sus esfuerzos humanos. Es por eso que Pablo les pregunta en este texto de nuevo, versículo 3, ¿tan necios sois? Vean cómo Pablo expresa esto. Como dije, hermanos, congregarnos, leer la escritura, orar, son disciplinas que nos ayudan a cultivar nuestra vida espiritual. Pero eso no nos gana nuestra fortaleza espiritual o nuestra madurez espiritual. Creer que a través de esas cosas vamos a lograrlo. Por supuesto, no quiero que ustedes malentiendan este principio, en el sentido de que ustedes crean, entonces es de más estar haciendo estas cosas, venir cada semana, orar en casa, leer la Biblia. Por supuesto que no. Lo que enfoca en este texto Pablo y lo que nosotros debemos pensar es la motivación con que hacemos esas cosas. Si nosotros estamos siendo motivados de una forma errónea de pensar de que debo leer la Biblia porque tengo que ser salvo y debo leerla por eso y debo congregarme todos los días porque eso me hará salvo y me hará mejor cristiano y me hará más santo cada día. Sí, en verdad eso significa, pero no debemos pensar que eso, queridos hermanos, es todo lo que tenemos que hacer. O que por esa razón de nuestro esfuerzo de estar cada semana o cada día leyendo la palabra de Dios, nosotros vamos a ser salvos. Hay mucha gente que lee la Biblia, pero que su corazón no ha sido transformado. Porque si nuestro corazón no es circuncidado, nuestros ojos permanecerán velados y no observaremos con claridad las verdades que la palabra de Dios expresa. Y habrá mucha gente que habrá sabido mucho de Biblia, pero se irá al infierno, hermanos, porque su corazón nunca se doblegó ante el Señor. Y pudo haber estado en todos los cultos, ir a todas las campañas, estar en toda la Biblia u orado todos los días, pero nunca haberse rendido al Señor. Y ese es el problema de creer que podemos nosotros agradar a Dios en nuestras propias fuerzas o alcanzar nuestra madurez espiritual guardando las obras de la carne. Todo eso es bueno, pero debe haber una buena motivación en nuestro corazón. Agradar al Señor. Porque usted puede leer la Biblia solo porque yo le estoy diciendo y de verdad debe hacerlo y háganlo. Más bien hagámoslo. Leamos la palabra de Dios. Usted puede congregarse todos los días porque yo se lo digo y digo, hágalo, hagámoslo, congreguémonos. El bien es nuestro. Pero usted solo vendrá por agradarme a mí. ¿Estará equivocado? ¿Estará orando siempre? Voy a abrir la puerta a ver si mis hijos me ven que estoy orando. ¿Será que con eso nosotros estamos agradando a Dios? No, dice la Biblia, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué hará? Te recompensará en público. Ya ven, por eso yo oro en lo secreto y secreto allí. Debe haber una buena motivación en estas disciplinas que debemos realizar. Hermanos, si Pablo les dice tan necios sois, otra vez Pablo vuelve a usar la misma palabra griega que usó en el versículo 1. Tan tontos son que no, ustedes no comprenden, dice Pablo. Bien. No solo se han desviado a creer que pueden ganarse su salvación, ahora pretenden a través de las obras de la ley crecer espiritualmente. ¿Creen que con eso podrán ustedes agradar a Dios y perseverar y ser aceptos delante de Dios? ¿Acaso no Cristo ya los limpió de todos sus pecados, que tienen otra vez estar lavándose pensando que a través de eso ustedes están agradando a Dios y quitándose sus pecados cada día? Si ya Cristo se los borró en la cruz con su sangre derramada para siempre. Tan necios son que no les entra en la cabeza el saber que Cristo ya los perdonó y que no hay pecado que su sangre no pueda limpiar. ¿Cómo es posible que no solo se han dejado vender la idea de que pueden ganarse su salvación, sino que ahora también piensan que su crecimiento y madurez espiritual dependen de ustedes? Pablo les recuerda que creyeron en el evangelio por fe. Pablo les recuerda eso. Ustedes creyeron en el evangelio por fe, pero ¿quieren de nuevo esclavizarse al judaísmo? ¿En verdad quieren eso?
¿Quieren ustedes volverse a esclavizar? Hermanos, ya somos libres en Cristo. Somos libres del pecado, no para vivir como queramos, entendamos esto, hermano. No para vivir como nos dé la gana, sino para vivir conscientes de que Dios nos salvó y de que somos libres del infierno, del pecado, y que esto no lo ganamos nosotros. Y que si en algún momento pecamos por algún motivo o circunstancia de la vida, porque hay pecado ocasional que pueda llegar y sentir ese dolor en el corazón, pero inmediato arrepentirse, hermanos. Debemos vivir una vida de arrepentimiento, sí, pero no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Ustedes recibieron el mayor regalo, dice Pablo, el Espíritu Santo de Dios por fe. Ustedes lo recibieron. Por eso Pablo les pregunta, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar en la carne. ¿En serio, Gálatas? Ustedes recibieron la gracia de Dios, pero ahora están volviéndose a la ley de los judíos. Ustedes ahora van a buscar la forma de agradar a Dios en sus propias fuerzas, creyendo que de esa manera van a lograr o alcanzar la madurez espiritual, esclavizándose a la ley, la cual nadie humanamente hablando la ha cumplido, ni Adán, solo uno, Jesucristo. Él vivió esa vida perfecta que nosotros no podemos vivir, dice Pablo. Y ustedes pretenden agradar a Dios guardando la ley, los sacramentos, los lavamientos y sacrificios y fiestas y días y circuncidándose. ¿Quieren hacer eso? Muy bien, si quieren seguir el camino de la ley, deben guardarlo al pie de la letra. Porque si se desvían de un solo principio, ustedes estarán condenados. Porque si no confían en el sacrificio de Cristo, sino que en ustedes, dice Pablo, entonces no habrá nada más que hacer por ustedes. Van a partir de aquí, dice Pablo, de que ustedes creyeron en el Espíritu, pero que ahora, para santificarse, para crecer en su madurez espiritual, ahora depende solo de ustedes. No, dice Pablo. Hermanos, en verdad las disciplinas espirituales nos ayudan, pero ¿quién puede vivir un segundo en esta vida, en este mundo, sin la gracia de Dios en él? En otras palabras, hermanos, y más simple, ¿quién puede vivir sin Dios? ¿Qué creyente va a perseverar sin Dios? ¿Qué creyente va a estar en el culto tranquilo pensando en el Señor sin Dios? Él mismo lo dijo claro, separado de mí, nada podéis hacer. Hermanos, la vida cristiana es como ese pescadito que si usted lo saca del mar, se va a morir. Y si usted se aparta de Dios, se va a morir, hombre. Depende de Él. Su salvación y su crecimiento espiritual y su madurez dependen de Dios. Claro que Dios nos hace responsables, eso es muy cierto. Somos responsables de ella, pero no depende únicamente de nosotros, sino de Él. Si podemos decir que depende de alguna manera de nosotros. Porque si por usted fuera, ¿cree que estaría aquí, hermano? Hermanos, si por nosotros fuera, ¿creemos que estaríamos aquí? Usted sabe contestarse muy sinceramente, no. Entonces, dice Pablo, ¿van a acabar en la carne? ¿De verdad van a creer que las obras de la carne los van a hacer madurar espiritualmente? No puede ser. Nadie ha logrado eso. Nadie lo ha hecho. Ni aquellos que pretendían hacerlo. Yo fui fariseo, dice Pablo, y les dice a otros hermanos en otra carta, fariseo de fariseos. Yo era celoso de la ley. Y aquí mismo en la misma carta, Pablo le dice a los hermanos que él era un hombre que había hecho todo lo que estaba en sus manos para poder agradar a Dios en sus propias fuerzas y no pudo.
Por eso dice el versículo 14 del capítulo 1, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero eso fue en vano. No pude agradar a Dios. Y hay una pregunta por el pasado aquí. Y la pregunta que Pablo hace es simple y dice, ¿han sufrido en vano? Probablemente, hermanos, no es cierto, pero podremos nosotros pensar que probablemente estaba pensando que cuando el tiempo que estuvo ahí y les predicó el evangelio a los que se habían convertido, de alguna manera estaban en esa iglesia y que ellos habían sufrido el escarnio por haber sido creyentes en la fe y por los legalistas que decían deben circuncidarse, que quizás lo llevó ese pensamiento a ellos a sucumbir ante el acecho de los judaizantes. Probablemente. Pero a lo que Pablo realmente se refiere en este versículo 4 es, han tenido tantas experiencias espirituales tan maravillosas, esto como podría traducirse mejor, y no les ha servido para nada, es la pregunta. Ustedes han visto cómo el Señor se ha glorificado entre ustedes y cómo el Señor los ha transformado a ustedes. En verdad ustedes han visto todas estas maravillas del Señor en ustedes. ¿Y acaso esto habrá sido en vano? Es lo que Pablo pregunta. Si es que de verdad fue en vano todo lo que ellos habían padecido por el Señor y en sus vidas, y esa experiencia maravillosa del Espíritu morando en ellos. ¿En serio, Gálatas? ¿Fue en vano todo esto? ¿No les ha servido de nada las experiencias que han tenido en el Señor? Hermanos, dice Pablo, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente ha sido en vano. Una manera de nosotros pensar en nuestro contexto, hermanos, es que sé que en nuestros días han surgido un supuesto mover del Espíritu. Y hablo supuesto mover del Espíritu porque ahora la gente cree más en los sueños, cree más en visiones que tienen otros, creen más en las revelaciones que otros dan que en la revelación de la palabra. Creen en hablar en otras lenguas, de caer al piso en un éxtasis, hacer ruidos extraños. Hay gente que se fascina con estas cosas y no es a lo que Pablo se está refiriendo, no es a las experiencias que Pablo se está refiriendo, sino a la transformación de la vida de los Gálatas cuando Cristo llegó a sus vidas y el Espíritu Santo entró en ellos por la fe y creer en el sacrificio de Cristo. Esa es la experiencia que Pablo está tratando aquí, no estas experiencias místicas y estas experiencias súper espirituales que hablan hoy los neopentecostales. Y lastimosamente muchos hermanos están cayendo en esta idea de que el que cae al piso o el que hace con el saco así, todo el mundo cae al piso, eso es el mover del Espíritu. No, mis hermanos, no vemos eso en las Escrituras. No hay nada de esas cosas en las Escrituras. Y nosotros, hermanos, no debemos dejarnos gobernar por las emociones, ni permitir que las experiencias interpreten nuestras creencias en Dios. Porque solo la palabra de Dios es la palabra profética más segura y debemos aferrarnos a ella con fe. Segunda de Pedro 1:19 dice eso. Nuestra vida nueva, hermanos, es la evidencia clara de que somos salvos. Nuestra nueva vida, nuestra perseverancia son la clara evidencia de que somos salvos por la gracia de Dios. Y Pablo hace un llamado a examinar la fuente de la obra del Espíritu. Dice él en primer lugar, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. Nuevamente la pregunta del versículo 2. Dice, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? La respuesta es muy simple. Por el oír con fe. Jesucristo dijo bien claro, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, dice Juan 14:16. Dios es el dador del Espíritu. Esto es simple. ¿De dónde? ¿Quién es la fuente del Espíritu o el que suministra el Espíritu? Es Dios, hermanos. No lo hemos ganado nosotros, no nos lo ganan nuestras obras. Dios lo otorga a quien Él
quiere, a quien Él salva, salva, y al quien Él condena, condena, porque así es su soberana voluntad. Y el Espíritu Santo es un regalo, no es algo que merecemos nosotros, es un regalo de Dios, y Dios suministra el Espíritu a su pueblo como Él quiere. Y hay un versículo que solo lo vamos a leer, que ya lo leímos, pero que vamos a leer el versículo 6, que esto lo dejaremos para la próxima semana. Así como por fe, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Nuestra salvación y nuestra preservación dependen de Dios, no de las obras de la ley, no de nosotros. Y debemos vivir para la gloria de Dios, sí, pero debemos pensar siempre y tener presente que eso depende de Dios, no de nuestro esfuerzo humano. Vamos a orar. Oh querido Dios, tu palabra es tan veraz, certera, tu palabra es tan gloriosa, tan maravillosa, nos vivifica, Señor. Gracias por hablarnos tan claramente esta noche y por hacernos entender, Señor, cuán importante es no perder de vista este principio, esta doctrina que es en la cual se mantiene o cae la iglesia. Señor, ayúdanos a depender de la fe y de ti en primera instancia, a poner nuestros ojos fijos en Cristo y a estar en ti para siempre, oh Señor, y a no pretender ganarnos el cielo como si algo pudiéramos hacer para ello. Te lo pedimos en Cristo nuestro Salvador. Amén y amén.